A toda la iglesia que en estos momentos también están viendo esta transmisión, a todos los hermanos en la fe, Dios los bendiga. Vamos a transmitir un mensaje más, esperamos que sea de bendición para sus vidas, para todos. Para eso antes quiero hacer una lectura de la palabra del Señor. Y esta lectura la encontramos allí en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 16. Y voy a hacer lectura del 1 al 4. Dice así esta palabra: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas la señal de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Vamos a hacer una oración antes de anunciar el tema de esta ocasión. Bendito Padre, en esta hora, Dios, hemos dado lectura a tu bendita y santa palabra. Yo te pido, Padre, que en las ideas que has puesto en mi mente y en mi corazón, de acuerdo a tu palabra, Señor, podamos también discernir este mensaje, podamos comprenderlo, pero a la misma vez que sea una bendición a nuestras vidas. Todos aquellos que estamos caminando con un plan, con un objetivo de llegar un día donde tú estás, Padre Santo, que esta transmisión, Señor, sea de bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, hemos leído esta escritura. Si nos damos cuenta, es una consecuencia de un milagro que el Señor hizo cuando dio de comer a más de 5,000 gentes. De alguna manera la gente pues se admiraba y se preguntaban: ¿quién es este, verdad? Que pues hace muchos prodigios, hace muchas señales, y de alguna manera, bueno, no comprendían realmente que era la gracia, que era nuestro Señor Jesucristo con el pueblo en ese tiempo. Muy bien, dice aquí la palabra del Señor: vinieron los fariseos y los saduceos. Después de que el Señor dio de comer a más de 5,000 gentes, vinieron los fariseos y los saduceos. Eran grupos religiosos de aquellos tiempos, ¿verdad? Y dice, le pidieron que les mostrase señal del cielo. Es decir, ellos venían observando de alguna manera los milagros que el Señor hacía, las maravillas que el Señor hacía, pero no les quedaba muy claro. Ellos querían una señal para comprobar efectivamente quién era. Dice, mas él respondiendo le dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque hay arreboles en el cielo. Por la mañana, dice, habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y aquí el Señor les dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, malas señales de los tiempos no podéis. Él está hablando de las señales de los tiempos. ¿Qué señales había en ese momento? Es decir, importantes para que el pueblo comprendiera que no se trataba de un hombre común y corriente, sino se trataba de Dios, se trataba del Hijo de Dios, ¿verdad? Que había visitado a su pueblo y que de alguna manera estaba haciendo prodigios, estaba haciendo maravillas, ¿verdad? Pero la gente no podía comprender, ¿verdad?, que era el Hijo de Dios o que era el Mesías enviado para salvar a la humanidad. Y por eso se acercaron a él y él les dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo. Y esto es una verdad. Cuando la gente mira que está el cielo, ¿verdad?, aborregado, que tiene arreboles, dice: va a llover, o va a hacer calor, o va a hacer frío. Los campesinos dicen: va a llover, ya es tiempo de sembrar, ya es tiempo de cosechar también.
Bueno, saber distinguir esas cosas, pero no estaban distinguiendo el tiempo en el cual estaban viviendo de la gracia, porque aquí se está tratando de la gracia. Ellos querían una señal para ver quién era aquel que estaba haciendo prodigios y maravillas. Y le dice el Señor: hipócritas, que sabéis distinguir los aspectos del cielo, malas señales de los tiempos no podéis. Bueno, esas señales eran que la gracia del Señor estaba con ellos, Dios estaba con ellos, Dios con nosotros, como dijo, ¿verdad? Un texto. Y efectivamente, pero esto no les cabía. Lo que trataban era de buscar siempre algún pretexto, algún error para hacerle caer en alguna falla a nuestro Señor, para llevarlo a juicio. Claro que el Señor vino también a este mundo para morir en una cruz. Tenía que cumplirse también ese tiempo. Pero bueno, ahora, ¿cuál es el mensaje para nosotros hoy en día? El mensaje para nosotros hoy en día es lo mismo. Dice que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. Hago hincapié en esto: mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. Y el tema del cual vamos a hablar en esta ocasión lo he titulado de esta manera: saber distinguir las señales de los tiempos. Vuelvo a repetir el tema: saber distinguir las señales de los tiempos. De eso vamos a hablar. Los fariseos y saduceos, como ya hemos visto, pues vinieron para preguntarle. Sin embargo, no estaban comprendiendo el momento en que estaban viviendo. Ellos estaban viviendo la gracia, pero ellos la rechazaron. Ahora, en cuanto a los tiempos para nosotros, las señales y los tiempos, es lo que la palabra del Señor nos describe puntualmente allí en San Mateo capítulo 24 y por supuesto también el libro de la Revelación en su capítulo 6. Y ahí en el capítulo 24 de San Mateo vamos a hacer lectura de algunos textos. Los que tienen por allí sus escrituras, pues comprueben. Voy a leer desde el 3 en adelante. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos tenían una preocupación. ¿Cuándo serían, dice, estas cosas en cuanto a la venida del Señor y en cuanto al fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muy bien, todo esto es una serie de acontecimientos, ¿verdad?, al tiempo. No estaban aconteciendo en el momento presente que el Señor estaba viviendo, sino estos acontecimientos del tiempo vendrían posteriormente cumpliéndose de acuerdo a las Escrituras, ¿verdad? Y para ello quiero también llevarlos allí a Apocalipsis en su capítulo 5, en su capítulo 6. Vamos a ver esta escritura que nos habla también de algo importante. Ahí nos habla de acerca de los sellos que son abiertos. Apocalipsis. Gloria a Dios. Alabemos a Dios, hermanos. Dice así la bendita palabra del Señor. Vi, ahí dice las señales de los cielos desde el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Aquí habla del Cordero. Aquí está hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? Esta revelación se la dio el Señor Jesucristo a Juan, uno de sus discípulos también que estuvieron en el evento, aquel cuando le dijeron: dinos cuándo será el fin del mundo y qué señales habrán. Ya posteriormente el Señor se le aparece a Juan en la isla de Patmos, en donde le da la revelación y le dice:
vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Bien, en el capítulo 24 de San Mateo nos habla acerca de lo que iba a venir, ¿verdad? Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El tiempo del engaño, el tiempo de los falsos creyentes o el tiempo del anticristo, ¿verdad? Aquí nos hace ver que solamente viene para engañar a muchos, a engañarlos, a descarriarlos acerca de la fe. Y aquí, en este capítulo de la revelación, nos habla, dice que cuando abrió el primer sello, ¿verdad? Dice que vio, miré aquí un caballo blanco. No se trata aquí, como algunos piensan, que se trata de nuestro Señor Jesucristo. No, porque aquí la palabra del Señor empieza diciendo, vi cuando el Cordero abrió. Aquí se está tratando del anticristo. Aquí se está tratando de aquel falso Cristo que nos habla ahí en San Mateo. Cuando dice, ¿verdad?, la palabra del Señor que vendrían muchos en su nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí, hermanos, este es el engañador de alguna manera que se está manifestando para confundir y para supuestamente traer paz a la humanidad. Y todos sabemos que esto se trata del sistema religioso, el cual sabemos quién es, ¿verdad? Bien, el anticristo. Y posteriormente, hermanos, entonces, esto, tanto el libro de la revelación, allí en donde nos habla de los sellos, como en San Mateo capítulo 24, es el mismo orden, los tiempos que se van cumpliendo acerca de, todo apunta a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pero seguimos adelante allí en San Mateo. El siguiente versículo dice, y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bueno, guerras, vamos a llamarle así. Desde un principio ha habido guerras, ¿verdad? Pero no las guerras que últimamente se anuncian, en donde aquellas grandes potencias están amenazando unos a otros, tienen un equipo bien, es decir, poderoso, aquellas bombas nucleares que pueden exterminar en gran parte de la humanidad. Ha habido guerras en todos los tiempos, ¿verdad? O guerrillas en donde los conquistadores de alguna manera alcanzaban, ¿verdad?, tierras a base de espada, a base de esas guerras. En todo tiempo ha habido eso. Pero en los últimos tiempos ya dice que habrá guerras y rumores de guerras. ¿Y qué traen esas guerras? Pues traen mucho dolor. Esas guerras traen pobreza, esas guerras traen enfermedades, esas guerras traen solamente el mal. Ahora, si lo comparamos también con los sellos que se abrieron, allí en el versículo 4 del capítulo 6, dice de esta manera, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Las guerras, ahí están los muertos, ¿verdad? Dice, salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz. Obviamente, cuando hay guerra, cuando hay amenazas, ¿habrá paz? De ninguna manera, todo se sufre. En lo económico, en lo político, ¿verdad?, en lo social, todo tiene de alguna manera una alteración. Pero todos esos tiempos, recuerden, hermanos, que todos esos tiempos nos llevan a un fin. ¿Cuál es ese fin? La venida de nuestro Señor Jesucristo.
que poco a poco las escrituras se van cumpliendo para alcanzar el último momento, el último sello que va a ser abierto también, en donde el Señor Jesucristo se va a manifestar. Y para ahí, y es necesario que nosotros podamos discernir ahora en cuanto a los tiempos, porque muchas veces estamos dormidos, las cosas van pasando, el tiempo va pasando, la venida del Señor se acerca, ¿y qué pasa con nosotros? Estamos durmiendo espiritualmente. Muy bien, aquí nos habla de entonces que se quita la paz, bueno, y hay una grande espada, y pues obviamente esto se trata también la consecuencia de las guerras, la consecuencia de los enfrentamientos sociales y la pobreza y las enfermedades. Muy bien, proseguimos con los eventos, ¿verdad? Que nos habla también allí en San Mateo, que estamos viendo. Dice así la palabra del Señor: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Qué habrá, hermanos? Pestes. Pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Pestes. En todo tiempo ha habido pobreza, ¿sí? En todo tiempo ha habido enfermedades, sí. Pero ahora estamos viviendo una terrible peste. Estamos viviendo una terrible pandemia, que no es solamente de un país, esto es mundial. Y aquí es en donde nosotros tenemos que observar estos tiempos, hermanos, ¿sí? Que está escrito en la palabra del Señor. ¿Qué traen estas pestes? Pues traen mucho malestar, muchos muertos. ¿Cuántos muertos ya hay ahorita en el mundo entero acerca de esta pandemia, acerca de esta peste que estamos viviendo? Mucha gente vive en el dolor, mucha gente vive en la tristeza. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la palabra del Señor. Y nosotros decimos, bueno, suceden estas cosas, pero estamos dormidos, igual que los fariseos, igual que los saduceos. No sabemos distinguir, no sabemos discernir acerca de los tiempos, ¿verdad?, que se están cumpliendo en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos dormidos, hermanos. Es necesario despertar, porque en verdad Cristo nos va a sorprender. Cristo va a venir y nos vamos a quedar. Bien, de acuerdo a este texto, ¿verdad?, en donde lo subrayé, dice: y habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares. Dice ahí en Apocalipsis el siguiente. Dice: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió, bueno, hasta aquí, dice: cuando abrió el 4º sello. Antes de esto, ¿qué es lo que nos traen las guerras? Hambre. ¿Qué es lo que nos traen las guerras? Nos traen malestar. ¿Qué nos traen las pestes? Dolor, tristeza. ¿Sí? Esto se está cumpliendo. Tanto los eventos en ese orden que el Señor lo dio en San Mateo capítulo 24, explicándolos a sus discípulos. También esta revelación que Dios le dio a Juan, que van de la mano, juntos se están cumpliendo. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Estamos dormidos. Muy bien. Pero sigue diciendo la palabra del Señor ahí nuevamente en Apocalipsis. Dice así la palabra del Señor: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el olivo. Cuando abrió el 4º sello, escuchen bien, hermanos, el 4º sello, oí una voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira.
y miré. Es una revelación que Dios le dio a Juan. Miré aquí un caballo amarillo. ¿Qué significa ese caballo amarillo? Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Es decir, los sepulcros. ¿Qué pasa cuando hay muchos muertos? Pues muchos sepulcros son abiertos. ¿Sí? Dice, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. La cuarta parte de la tierra se le dio potestad de herirla. Imagínense, esto es mundial. Lo que estamos viviendo ahora es mundial. Empezó por China, Italia, España, Francia, inclusive Jerusalén, y se vino a América, los Estados Unidos, México, Guatemala, Brasil. Si juntamos todas esas extensiones de tierra afectadas, de acuerdo a nuestro globo terráqueo, hermanos, viene siendo la afectación de una cuarta parte de la tierra, hermanos. Aquí está. Dice, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, apenas pasaban algunos documentales ahora de que la gente se ha cobijado en sus hogares por la recomendación de los gobiernos de que no salgan de sus casas. No vayan al mar, no vayan al campo. Pues, ¿qué creen? Las fieras, las bestias del campo, ya llegaron allí a la ciudad. Ya andan buscando en la ciudad qué comer. ¿Sí? Pues, de alguna manera, es casualidad. Se cumple la palabra de Dios. Bien, aquí estamos viendo el cuarto sello. Quedan 2 sellos pendientes, porque todavía de alguna manera no han tenido su cumplimiento. Pero de acuerdo a la palabra del Señor, el 5.º sello es para prepararse ya. El Señor se está preparando, las almas gimen, como si vemos allí en Apocalipsis capítulo 22, que las almas dicen, la iglesia de Cristo dice, Señor, ven ya. Cuando dice la gracia del Señor, yo vengo pronto. Y dice, amén, sí Señor, ven pronto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los que están de alguna manera ya la iglesia que fue atribulada, porque en los tiempos de guerra, en tiempo de persecución del cristianismo, ¿cuánta gente murió? Basta ver allí en Hebreos capítulo 12 del 13 en adelante, en donde nos habla de aquellas mujeres que entregaron sus muertos, de aquellos que sufrieron por el amor a Cristo, ¿sí? Muchos. Y muchos están clamando, ¿cuándo va a haber justicia? Bueno, este es lo que el Señor les dice, todavía un poco de tiempo. El 5.º sello y el 6.º sello será para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para levantar a su iglesia. Así es que dice la palabra del Señor, porque se levantará reino contra reino, nación contra nación, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Terremotos, temblores. Esto lo estamos viviendo. Unos les toca a veces a México, otros les toca en Europa, otros les toca en Asia, pero en todo tiempo la tierra se está moviendo y está haciendo grandes estragos. Esto está escrito y muchas veces ya ni le ponemos atención, que son tiempos que nos están anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, y aquí dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros.
Nuevamente el verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué estamos viviendo de acuerdo al cristianismo? Muchos vividores que se levantan, dice, vienen vestidos de ovejas, pero ¿qué son? Lobos rapaces. Vienen engañando a muchos. Muchos tropezarán, muchos son engañados, muchos son confundidos, y por esa razón la iglesia está fría. Y por esa razón muchos salen de las congregaciones, porque están confundidos, dice, y a muchos engañarán. ¡Qué tremendo! Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y quiero hacer hincapié en el versículo 13 de San Mateo. Mas el que perseverare hasta el fin, el que perseverare, el que a pesar de la tribulación, el que a pesar de las pruebas, el que a pesar de las luchas internas en el cristiano, ¿sí?, mantiene firme su convicción, mantiene firme su fe, dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Muy bien. Dice, saber distinguir las señales de los tiempos. ¿Nos habíamos puesto a reflexionar sobre esto? Por supuesto que no. Pero ¿acaso el Señor no dijo que iba a venir? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Esperando su venida. Pero ahora, ¿estamos preparados para que vayamos con Él? Cuando habla aquí de su venida, no está hablando de la segunda venida. Está hablando aquí de el rapto, de ese rapto. De ese rapto, ¿verdad? Está hablando el Señor. Vamos a ver allí en una escritura, allí en San Mateo nuevamente, pero ahora ahí más adelante. Dice así del versículo 40, Mateo 24 del 40 al 44, dice así. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Aquí es el tiempo cuando el Señor venga a levantar a su iglesia. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Obviamente, aquí los que estén preparados, los que estén esperando la venida del Señor, ¿sí? Cuando Cristo venga por su iglesia, a lo mejor dice, dos estarán acostados en una cama. El uno será levantado y el otro será dejado, dependiendo cuál sea su situación espiritual. Por eso en todo tiempo nuestro corazón debe de estar limpio. En todo tiempo debemos de estar en comunión con Dios. En todo tiempo debemos de estar esperando su venida. En todo tiempo debemos de observar y entender los tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. De un momento a otro, el Señor va a venir a levantar a su iglesia. Todos estos acontecimientos que el Señor explicó en Mateo 24 y en Apocalipsis capítulo 6 a Juan, van de la mano. Se está cumpliendo la Biblia, se está cumpliendo la profecía, se está cumpliendo los tiempos. ¿Cuánto tiempo falta? ¿O cuántos tiempos faltan? Hermanos, la palabra del Señor nos habla y nos dice, velad pues, el versículo 42 de San Mateo 24, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Velad pues, guarda tu vida espiritual, guarda tu comunión con Dios, guarda tu relación con Cristo, vive en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si tú estás preparado
y el Señor viene esta noche, tú serás de los que vas a ser levantados para ir con Cristo. Pero si no estás preparado, quizás serás de los que estén en el campo y tú te quedes. Hermanos míos, si sabemos discernir los tiempos, Cristo está a la puerta, hermanos. Cristo está a las puertas. De un momento a otro, Él viene a levantar a su iglesia. Aquella iglesia lavada y comprada con su preciosa sangre. Así es que, hermanos míos, no nos queda de otra. Busquemos a Dios, vivamos en santidad, pero también escudriñemos la palabra del Señor para entender los tiempos, para discernir en qué tiempo estamos viviendo, porque el Señor a las puertas está. Y yo pregunto, ¿cuántos queremos ir con Él? Seguro tú quieres ir con Él. Yo también. ¿Qué nos queda? Echarle ganas, amado hermano. Echarle ganas, hermana, iglesia, pueblo de Dios. Levantémonos de ese sueño espiritual y pongamos nuestra mirada en Cristo, velando y que podamos discernir los tiempos en los cuales estamos viviendo. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, que esta palabra le dé ánimo para proseguir una vida santa, una vida cristiana, y que pueda discernir los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Que Dios los bendiga.